Maite Rico, bienvenida. Carmelo Jordá, bien hallado. Muy buenos días. Rosana, Cres-Genomic. Cres-Genomic, sí. Hoy Cres-Genomic. vamos a recomendar ese test Geneticres para evitar la obesidad, para evitar el sobrepeso o para evitar aquellos alimentos que nos sientan mal. A lo mejor, por ejemplo, a nosotros nos boicotean las loterías, sí, que hay un señor que se llama Jesús Huerta, pero no de Soto, que es el sabio. Jesús Huerta Alméndego, como el de los alméndegos, ¿no? Este nos ha quitado los anuncios de lotería ilegalmente. Sí, ya lo he visto, sí. Cobra 220.000 euros de sueldo. No está mal, más que el presidente del gobierno. ¿No? Si ya lo hemos denunciado. ¿Y qué crees? ¿Que vamos a tener una rápida respuesta? No, pero bueno, tendréis. O sea, sí, tendremos, ¿no? Yo espero viene vivir para eso. Andalucía, Es más, ¿no? espero dar la noticia el día en que Marisú. este tío salga de allí y sea procesado por prevaricación. Pero mientras llega ese día, pues te joroba la empresa, que es lo que busca. La digestión es lo que no nos pueden fastidiar, Federico, y para eso está este test que hacen en las clínicas CRES, donde nos van a decir qué nos sienta mal, qué nos sienta bien. Nos van a hacer una dieta personalizada o sugerir una dieta personalizada con todo ese trabajo, ese tocho que te dan de aquellas cosas o incluso alergias, sobre todo intolerancias. alergias, porque se desarrolla ahora ya en la edad madura, se desarrollan alergias viviendo en ciudad que antes no se hacía. Efectivamente. La gente vivía en el campo, tenía más autodefensas y era otro y también entorno. por el procesamiento de los alimentos y de determinados alimentos. Yo en eso, sinceramente, aunque sé que todos los dietistas lo dicen y que todo lo procesado, a mí el pan me gusta blanco y las cosas son como son. Bueno. Pero en cambio lo de que se generan intolerancias, eso es un hecho. Sí, bueno, Vivimos 25 años más que nuestros bisabuelos. Vamos a dar ese número de teléfono, es el 91 445 0004, 91 445 0004. Hay clínicas de CRES en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Bueno, ahora os pido la opinión. Esta operación prácticamente unánime que veo en la prensa, salvo el ABC, que va por la invasión de Canarias, que yo creo que es lo más grave de verdad, inmediatamente, lo más grave de fondo, pero viene desde Maravalle cuando ganó las elecciones Felipe González. O sea, que es cuando se pone en marcha todo el aparato que destroza la enseñanza pública, con José María Maravall y Alfredo Pérez Rubalcaba al aparato. Y están durante 20 años hasta que la hunden. CELA no es más que la coronación de esa operación. Pero esto de atribuir la movilización de ayer al Partido Popular, sí. que es general, hasta en La Vanguardia. ¿Esto a qué se puede deber? Lo atribuyen en La Vanguardia y también atribuyen, y es algo que también llama la atención en el pie de foto, la movilización a la educación concertada, ¿no? Cuando a lo mejor la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿por qué no se manifiesta la educación pública? O si es que no había gente de la educación pública en la manifestación. Eso es lo grave. ¿Cómo es posible que los maestros, los profesores de secundaria, los profesores de universidad que están en la educación pública no se manifiesten en defensa de la calidad de la educación pública? ¿Para qué están ellos? ¿Para dar aprobados sin saber? En páginas interiores, en La Vanguardia, Casado se lanza por las banderas que le habían arrebatado Vox y Ciudadanos. Es un titular, desde luego, impactante. Es la foto también, ese coche de Pablo Casado con Isabel Díaz Ayuso y también Martínez Almeida en El País. El líder del Partido Popular y la presidenta de la Comunidad de Madrid compartieron vehículo junto al alcalde de la capital en la marcha en automóvil convocada contra la reforma CELA. También en el diario El Mundo, el PP agarra ahora sí el volante e incluso en la pieza se echa en falta la ausencia, ¿no?, de Santiago Abascal y de Inés Arrimadas, los líderes de Vox y de Ciudadanos en la concentración de ayer en Madrid. Bueno, estos son algunos de los titulares que apuntan precisamente, pues a ese liderazgo del Partido Popular. Pues le hace flaco favor a la movilización popular. Y si creen que esto le hace un favor al PP, a corto plazo sí, pero a largo plazo lo dudo. Quiero decir que las movilizaciones tienen que ser de la gente. Esto es una cuestión que afecta y deberían estar los profesores, los maestros, los directores de los centros, no los partidos políticos. Es verdad que ha sido la educación concertada y la educación especial los que se han movido muchísimo y están... Sobre todo la educación especial, porque está en una situación dramática. Es que van a mandar a casi 40.000 alumnos a la puñetera calle, es decir, sin ningún tipo de... Y quieren vendernos, la tía petarda esta, quiere vendernos que un niño
que tienen un problema de movilidad, de comprensión, a veces de violencia tremenda, que necesitan especialistas para tratarlo y para que vaya mejorando, que metido en una clase va a ser, no sé, como el de campeones, pero ustedes son idiotas. No, pero es que además cuando ella se justifica, que por cierto pegó unas patadas a la gramática, y dices, hombre, para ser ministra de Educación y supuestamente estar bien formada, ya le vale. Arte de Fierabras, que no ha leído el Quijote. Bueno, no se acuerda. Pero sí. Lo que es curioso es que en la educación de ella se lo mandaron leer de niña, pero ya no se acuerda. Yo lo prohibía, cuando era profesor de secundaria, yo prohibía, en tercero, prohibía leer el Quijote. Digo, no estáis en edad de entenderlo. Ya cuando seáis mayores leéis el Quijote. Y entonces siempre había 4 o 5. Pues lo he leído y me ha gustado mucho. Digo, no, si eso era un reto. O sea, a ver quién, de hecho, tal. Pero el que tenía excusa para no leerlo, que de todas maneras lo van a entender, ¿le voy a poner yo obligatorio el Quijote? No, hombre, no. El Quijote se lee por gusto. Ahora, esta tía ni por gusto ni por obligación. Alguien que dice arte de Fierabras es que no sabe nada, de nada. Pero fatua hasta decir fatua, basta. Pero es que además ella lo que dice es que no, si no va a cambiar nada, no va a pasar nada, si los niños con educación especial no van a dejar de ir a esos colegios, si el español se va a seguir, el castellano se va a seguir, entonces ¿para qué esta ley, para qué sirve entonces? Si en teoría no va a pasar nada y no va a haber efectos, ¿para qué estás haciendo esta ley? ¿Para qué estás reformándolo todo? Es lo que tienes razón tú, que a mí, por ejemplo, sí me sorprende mucho que la educación pública... Bueno, me sorprende y no. Al ver el deterioro que se ve ahora mismo en general en la educación pública y en el propio profesorado, ¿no? Que no haya voces, que hay voces, pero muy excepcionales, o sea, que no haya un clamor. Eso es que los sindicatos están a favor del achatarramiento de la educación pública con tal de que ellos tengan su parcelita de poder. O sea, yo creo que hay dos cosas ahí. Primero, es obvio que sí, efectivamente se movilizan los sectores que se sienten inmediatamente amenazados. La educación concertada y la educación especial, que ya lo hemos comentado alguna vez, que es una verdadera barbaridad. Tiene mucha gracia eso que dices, Maite, de que no va a cambiar nada. Entonces, esta ley que es tan estupenda, ¿para qué sirve? Exacto. Si no va a cambiar nada, es una cosa... Y por cómo se felicitaban los de la Esquerra, que por fin había cambiado todo. Sí. Y luego está el tema, efectivamente, de que yo creo que la educación es hoy en día un sector en el que el profesorado, voy a generalizar y habrá mejor oyentes que se enfaden conmigo, estoy generalizando, con algunos sé que soy injusto, pero creo que hay una mayoría importante del profesorado que carece de verdadera vocación, que ha llegado ahí porque era una carrera no demasiado complicada, no es una carrera más corta que otras, con salidas laborales aparentemente sencillas y en las que desde un primer momento estás ganando más dinero. Luego, digamos, topas bastante. O sea, no es una carrera en la que se gane mucho dinero, pero al principio ganas más dinero de lo que gana la mayor parte de la gente en otros sectores. Sobre todo si consigues aprobar las oposiciones y esto. Entonces, es una salida atractiva para mucha gente que no tiene verdadera vocación. Y yo creo que tener vocación en tu trabajo es bueno en casi todo. Por ejemplo, en periodismo es bastante imprescindible. Pero si hay algo en lo que es fundamental es en la enseñanza, porque si no, eso no hay quien lo aguante. Es decir, es una cosa que parece fácil y no lo es, y es imposible hacerlo bien si no tienes vocación. Solo un dato, Carmelo. La población, digamos, laboral, con más bajas por depresión es la que da clase. Sí. Es lo que más desgasta, pero desgasta ¿por qué? Más que antes. Porque se ha perdido la autoridad en el aula y eso es parte de la vocación. Tú cuando te subes a una tarima, que hay que subirse a una tarima. Una de las primeras cosas que se ha hecho mal es quitar la tarima. El profesor tiene que estar en un plano superior. O sea, es que si no, además los niños son de 2 metros ahora y te dan un capón desde el último... Y profesores de estos amiguitos que se estilaban mucho ya en mi época... El profesor que coleguea y que va vestido de paquirrín, ese ya no es profesor. Porque ya no tiene ninguna credibilidad. Es que no se cree en su papel. No se cree en su papel. Y me acuerdo en una función navideña de mi sobrina chiquita hace un par de años, fue llegar y hablaba la profesora, la presentadora, decía, los niños y las niñas utilizaban el lenguaje inclusivo a cada rato. Sí. Yo le dije a mi hermana, ¿esto qué es? Dice, no, es que todo el mundo habla así ahora en el colegio, un colegio público. Sí. Claro, me quedé, y un buen colegio además,
Entonces, bueno, si ya el lenguaje inclusivo desde los 3 años ya se los están metiendo en la cabeza, quiere decir que el profesorado pues bueno, asume una serie de presupuestos. Todo. Los asumen casi todos. Es decir, y al final nos encontramos con mucha gente que no tiene vocación de auténtico profesor y lo que tiene vocación es de enseñar los niños y las niñas, Sí. Lo mal que está el mundo por el consumismo y todas El capitalismo. De todas maneras, a ver, una ley excepto a la hora de cobrar. Entonces, el sueldo no es capitalismo. una ley que se llama Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, o sea, ya Viene es a un cambiar despropósito, es un despropósito en el nombre, ya en el Sí. enunciado es un auténtico despropósito. Y luego además es una ley que a mí lo que me sorprende es que no haya también reacción en la propia izquierda, debería haber, porque es una ley que ataca claramente a la gente más desfavorecida, tanto en las restricciones en el uso del español, porque la ministra dice, no, si no va a seguir como hasta ahora, se va a poder seguir aprendiendo en español, que me digan En la en calle, Cataluña, sí, claro. No, pero en los colegios, Mentira. desde luego, Pero desde no, y en luego Valencia. les quita las pocas posibilidades que tenían de recurrir a la justicia y simplemente al extirpar el español como lengua vehicular, ya estás violando los derechos del niño, en ser educado en su está propia legalizando lengua. lo que era ilegal y se hacía, pero era ilegal, pues ahora se legaliza. Y al reducir la exigencia y poder pasar curso con suspensos, también estás contribuyendo a afectar a los más desfavorecidos que tienen justamente en las notas, en su capacidad, en el tesón, sus mejores herramientas para prosperar, ¿no? En el Mira, momento en que ya día, igualas a todo el mundo. El otro día Lucía Méndez, que en general es lamentable, de un izquierdismo patológico, después de 2 años de Miguel Ángel Rodríguez, yo lo entiendo, pero hizo una columna extraordinaria. Muy buena, sí, porque señor. tiene la misma experiencia que yo. Ella es becaria desde los 10 años. Sabe lo que es salir de un pueblo perdido y ganarte la educación y tu familia detrás. Y así es como se salía de pobre, así es como se ha salido de pobre siempre. Lo que Ha habido decía, 3 mecanismos. Es el tren de ascenso El tren social. de ascenso social y el que necesita un país para tener los mejores talentos a su servicio. Sacar los mejores médicos, los mejores ingenieros, los mejores arquitectos. Tienes que ir donde hay talento. ¿Dónde hay? Nunca se sabe. Pero hay más pobres que ricos. Tienes que darle posibilidad a los pobres de que el que quiera trabajar y tiene talento salga adelante. Sale con esfuerzo, pero sale blindado. Yo recuerdo, y citaba el otro día Lucía, es que lo citaba tal cual, no llegaba tanto como nosotros. Nosotros que veníamos de las familias más pobres, de las zonas más pobres de España, de lo que llaman ahora la Laponia española, de Teruel, de la España vacía, nosotros despreciábamos a los chicos de la capital porque no tenían nuestro nivel. O sea, ese clasismo asqueroso que se ve en todas partes, pero especialmente en el País Vasco y sobre todo en Cataluña, eso en la España profunda no se da primero, porque en Castilla y Aragón lo de nadie es más que nadie, eso es religión. Es decir, que aquí depende del valor de cada cual y no de la clase social donde nace. Pero es que cuando llegaba la educación, ya, digamos, en un país moderno como era la España de los años 60, bueno, es que dependía de tu valor y como nosotros pasábamos de curso con una media de 7 para arriba, pues los demás aprobaban. Y tenía un muy buen nivel la enseñanza pública, por ejemplo en Teruel, yo estuve en un instituto nacional extraordinario. Aparte de los buenísimos profesores que tuvimos, etcétera. Pero en general el nivel era... Pero los pobres despreciábamos a los ricos. Vamos, los despreciábamos, los tratábamos como gente de un nivel inferior y teníamos conciencia de nuestra superioridad. Éramos nosotros los llamados a dirigir España. ¿Por qué? Porque trabajamos más y éramos más listos. Eso que se produce masivamente, mujeres y hombres, porque hay más mujeres que hombres y ese es el momento en que da el gran cambio. Ahora hay muchas más mujeres en muchas universidades, etcétera. Pero empieza en los 60. Esa sensación de que si tú valías y trabajabas, podías conseguir todo lo que quisieras, eso se ha perdido en España. Quitar todos los estímulos, claro. Todo. Cuando el título no vale nada, claro, que es a lo que vamos, lo que vale, ¿qué es? Los contactos, el máster de pago no sé qué, el título que te has podido sacar, no aquí donde nos lo podemos sacar los demás, sino en Londres o en... Los borricos de buena familia prosperan todos, que da gusto. Eso no hay ningún si problema. Ya no son borricos, entonces es cuando se comen la tostada. Por eso estas normas son
tan profundamente clasistas, porque es que están hechas a posta Hay más para que ver a la señora. para que la Señor. clase alta consiga perpetuarse. Bueno, ahora hay una batalla que se avecina en los tribunales, al menos en las comunidades autónomas donde gobierna el Bueno, Partido que en Popular. total es el 45% de la población. Efectivamente, en Madrid ya han anunciado que esos decretos están listos para tratar de evitar las normas, algunas de los artículos de la ley CELA. Hoy hay un artículo interesante en El Mundo del consejero de Educación madrileño, Enrique Osorio, que da 2 o 3 datos interesantes. Hablando de la libertad de elección, en Madrid el 94% de las familias consiguen llevar a sus hijos al colegio que eligen en primera opción. Sabéis que la ley CELA solamente va a dar puntos por proximidad. Es decir, si tú trabajas en una zona de Madrid y quieres que tus hijos estén cerca de tu trabajo porque pasas la mayor parte del día en esa zona, en ese distrito madrileño, a partir de ahora con la ley CELA no tendrás puntos. Sin embargo, ahora mismo existe la figura del distrito único, que es lo que te permite... Y si tú trabajas en una zona pobre, que normalmente quizá tenga los colegios peor preparados, estás condenado A seguir allí. a que tus hijos Efectivamente. sigan en la Claro. zona pobre. Pero, Sí, es que eso es la maldita ley CELA. Eso era la LOCSE. Eso es la Que es LOCSE. repugnante. El espíritu de la LOCSE. Yo recordaba el otro día, porque es que yo tuve esta pelea con José María Maravall, cuando era el primer ministro de Educación de Felipe González. Felipe González tenía gente valiosa, pues, Boyer, aparte de Rumasa, Solchaga, gente brillante, Mújica, etcétera. Pero en educación llegó el nene de Oxford de papá falangista, que hoy es uno de los grandes defensores de Sánchez. Es que no falla. O sea, todos los niños bonitos de la dictadura al final se hacen socialistas. Todos más progres que nadie. Todos más que nadie. Y entonces este me defendía, había estado hasta hacía poco en Inglaterra, que es que claro, con el paro que había, los años 80, los años de Thatcher, primero aumentó el paro, pero cuando bajó el paro de eso ya no se acordaban. En The Crown tampoco se acuerdan. Y decía, hombre, es que no van a estar los chicos por la calle. Digo, me da igual, donde no pueden estar es en el aula. Es decir, no puedes meter un zangolotino de 15 años con acné, con hormonas y sin ganas de estudiar en una clase porque con 2 te han destruido la clase. Digo, ¿cómo se nota que tú eres un niño bien, que eres un niño rico, que has estudiado en Oxford y que no sabes lo que es la vida? Porque si tú hubieras sido pobre, jamás se te ocurriría destrozar una clase, ni por supuesto acabar con la promoción natural que siempre ha sido para los pobres, la escuela, el ejército y la iglesia cuando había iglesia. Siempre, esos han sido los mecanismos de ascenso para que cualquier país tenga siempre a la mejor gente dirigiéndolo. Pues se lo han cargado. Y en la enseñanza pública no hay ni un sindicato, ni de maestros, ni de segunda enseñanza, ni de universidad. Nadie están encantados con ese balneario putrefacto. Es de vergüenza. El funcionariado tranquilo. Funcionariado, nada, hombre, lo que diga la izquierda, si tocan el pito, esos sindicatos de estudiantes que tienen más de 30 años ya los estudiantes. La última vez que vi a una representante ya tenía alopecia y de todo. Pero eso siempre ha sido así. Yo me acuerdo Sí, que hombre, en esa época claro. eran todos cuarentones. Pero, hombre, claro, el sindicato, claro, de estudiantes, siempre fueron los sindicatos de estudiantes. Bueno, en fin. Sobre la educación especial, Federico, simplemente decir que bueno, los padres, los profesores y las familias van a seguir ahí dando la batalla. Un dato también interesante que aporta el consejero. Claro, al hablar de necesidades especiales, todo el mundo siempre piensa en las mismas patologías, ¿no? Los mismos perfiles, pero claro, es que necesidades especiales hay muchas. En la Comunidad de Madrid, el 91,7% de estos alumnos están escolarizados ya en centros ordinarios. Es que una necesidad especial puede ser un Asperger, puede ser otro tipo de... Bueno, pues, y hay, por ejemplo, los niños superdotados, efectivamente. que como no los pongas en un sitio especial, se echan a perder. Porque se despistan, porque han aprendido en un mes lo que a otros les cuesta 3, y entonces al final no estudian ya ningún día. Y se echan a perder, que eso es así. El 8,3% están en aquellos centros cuyas necesidades no pueden atender los centros ordinarios. Acaba de hacer unas declaraciones la ministra Isabel Cela precisamente sobre este aspecto y ahí demuestra una vez más, ¿no?, la chulería de esta señora. Es insoportable. Recomendándoles a las familias de los niños con necesidades especiales que se lean la disposición cuarta de la ley para que se den cuenta de que estos centros no van a cerrar, no, directamente los van a vaciar. Claro. Los van a Pero vaciar esta tía de alumnos. encima nos toma por idiotas.
Es O sea, que- padres que han dedicado toda su vida a que esos Efectivamente. hijos salgan adelante en la medida de lo posible, que han encontrado profesionales extraordinarios, Si es que además con está una motivación. funcionando. Es que está funcionando. Claro que Es funciona. lo es funciona, increíble, es que quieran meter a mano día de hoy desmantelarlo. funciona mejor la educación especial, por Que ejemplo, en que la comunidad que de la unidad, que corriente. la ordinaria. Sí. Funciona mejor. Es decir, se está tratando, o sea, la idea es algo que funciona bien, llevarlo Vamos a a donde cargar. funciona mal. Y claro, obviamente la ley no dice los vamos a cerrar, pero si tú Pero- dices pero los sí. vacías Hijo de de 10 años, sí, los vamos. vacías de Claro. alumnos y dices además que no va a haber más dinero, es decir, que todo lo que se va a hacer para adaptar esos centros ordinarios supuestamente a esta educación Será en lo no se va a público. hacer con más dinero. La pública. El que dinero es- de dónde sale del otro sitio, que Pues está claro, claro. la pública, que es la que no protesta ante cualquier fechoría que haga la izquierda. Yo recuerdo las oposiciones que intentó colarle a Lucía Figar, que luego lo pagó con ese juicio que nunca se ha celebrado, que es una atrocidad, que querían que aprobaran hacer fijos a interinos, maestros, que les preguntaron por el río que pasa por Madrid, y dijeron el Ebro, el Guadalquivir, el Miño y el Duero. Y algunos dijeron dos, el Júcar y el Ebro. Eran profesores que habían estado haciendo suplencias. Estudiaron, no sé lo que estudiarían. Desde luego a Marx tampoco, porque Marx al menos sabía leer y escribir y era brillante en su maldad. Y se cargó, montó lo que hizo Lucía Figar, lo que hizo el PP de Esperanza Aguirre, fue un tribunal mínimo de exigencia. Es decir, aquí no pasa un maestro que no se sepa las asignaturas. Bueno, la que le montaron, pero no cedió. Y si Madrid tiene una buena educación es porque hubo gente que no cedió. Y si Madrid conserva la sanidad que tiene y la educación que tiene es porque hubo gente del PP que no cedió. Claro, si tú cedes, en cuanto es esto, te cogen hasta aquí. Ahora, que no nos pase como otras veces, que dice Pablo Casado, y a mí me parece bien que vaya a eso, es decir, que se lo intenten apropiar y tal, bueno, Sí, a ahora mí me luego parece bien que estén, luego hablaremos de Galicia. pero Esto en Galicia. que además de ir a la manifestación y hacerte unas fotos así como muy chulas todos en el coche, ten la ley preparada. Y el día siguiente que llegues a la Moncloa, sacas la nueva ley. No te esperas y empiezas a hacer y no ¿Cuándo sé ha hecho qué. el PP eso? Pues eso digo, Nunca. que esta vez lo hagan. Sí, ya. Si realmente están ahí, y yo creo honestamente, porque además es una cosa que, como ya os he dicho una vez, que a mí me interesa especialmente, he hablado con gente del Partido Popular y tal, y creo honestamente que hay mucha gente que cree que está ahí por convencimiento, es decir, que no están haciendo un paripé, pero que preparen ya la ley, que la tengan ya preparada, que no Pero nos sí. esperemos a tal y nos pase que llega al final de legislatura y no se ha podido aprobar y no sé qué. Déjame, luego te cuento. El Partido Popular, mientras tenga el escaparate de Galicia, no puede ni hablar. No puede hablar. O sea, hizo unas declaraciones Feijóo diciendo que ellos defendían el 50% castellano y gallego. Eso legalmente no existe en Galicia. En Galicia no hay ninguna seguridad jurídica. El mismo sistema que copia Fraga de Pujol es el que depende de los profesores. Es verdad que hay muchos profesores en Galicia que dan clases en español y otros en gallego. Y hay sitios donde se da el 50%. Incluso hay algunos, pocos, pero sobre todo privados y caros, que puedes estudiar en español y aprendes gallego. Pero legalmente no hay ninguna garantía. Se trata de garantizar la enseñanza en español para el que quiere estudiar en español. Todos los papeles públicos son en gallego, no son bilingües y tienen que ser bilingües. Lo mismo en la Comunidad Valenciana, lo mismo en Baleares. El Partido Popular jamás, con sus mayorías absolutas, jamás ha cumplido las leyes de bilingüismo que propone. Nunca. Siempre ha cedido al nacionalismo. Todo es unilingüe. Y eso además ha contribuido, porque Hombre. era la política de Pujol y de Calcada. Cataluña, que era justamente usar la educación como una vía para alentar y para ir Para creando desnaturalizar, cantera, efectivamente, claro. y el español ya no es una lengua propia y bueno, es uno de los elementos que más ha incidido en tener lo que tenemos ahora, Pues sí, justamente en señor. Cataluña. Bueno, nosotros tenemos este reloj de aniversario, 20 años del Grupo Libertad Digital, que además está grabado en el reloj. Solo hay 999, porque no sé los que se han vendido, pero quedarán los que queden. Una vez acabados los 999, se rompe el troquel y ya no hay más. Ya si quieren a todo colección, donde los coleccionistas de relojes buenos, y este es un muy buen reloj,
con estas dos variantes, con correa o con eslabones, ya les va a costar el triple, para empezar, porque esto es una pieza de coleccionista. ¿Cuánto cuesta? 325, salvo para los del Club Libertad Digital, que tiene un 10% y ya es menos de 300 euros, son 32,50 céntimos menos. O sea que eso es una rebaja fina. ¿Cómo se consigue? Yoquierouno.com. Ya está. ¿Que quieren más de uno para quedar bien? Por ejemplo, en Navidad es un regalo, tal. Bueno, yoquierouno.com. Nos vamos al Corte Inglés, Federico. ¡Hombre! Elia Rodríguez, muy buenos días. Muy buenos días. Nos adelantamos al Black Friday y además, desde hoy hasta el miércoles, con la tarjeta de compra del Corte Inglés, tenemos un 20% de descuento en más de 1.000 marcas de moda para mujer, hombre, niños, lencería, zapatería, 20% en marcas como Adolfo Domínguez, Roberto Berino, Carol, Levi's, Desigual, Emilio Tucci, Scalpers, Gant y muchas más. Y además un 25% de regalo para tus próximas compras el sábado y el domingo. Bueno, es una oportunidad única. Nos adelantamos al Black Friday y sobre todo para clientes con tarjeta de compra del Corte Inglés en nuestros centros, en la web y nuestra app. Pues sí. Vamos a hacer una pausita sí, y continuamos y nos vamos a la invasión. Que es que hay gente que le da miedo. Y en España, como es un país ya de ratas, cobardes, ovejas y cabritas, y cabritos sobre todo, y cabritos ya hechos adultos, cuando hay algo molesto, sencillamente se esconde. Cuando hay alguna cosa complicada, no existe. Hay un reportaje fantástico hoy en ABC de Laura Caro y Ignacio Gil, que se han ido a Mauritania, donde explican que hasta 8.000 cayucos, que efectivamente son barcos pesqueros, pero que luego son vendidos por 15.000 euros como mínimo a las mafias o directamente robados en una noche tranquila. Con permiso del dueño. Efectivamente, oye, el dueño, si tiene 100, 200 euros al mes, te dan 1.000 por tu barquichuela, oye, pero Nuakchot ahora mismo. Y en Nuadhibou, que son los dos puertos desde donde parten, ¿no?, a rumbo a Islas Canarias, y lógicamente, bueno, pues el COVID y la expatriación, ¿no?, que es algo que no se está produciendo en España, solamente se ha fletado un avión desde que comenzase la pandemia, pues anima, ¿no?, a todos los inmigrantes a dar ese paso. De las mafias nadie quiere hablar, Y encima los colocan en hoteles de 4 estrellas. O sea, ¿qué más quiere el tío de Nuakchot? Bueno, pues ahí tenemos el reportaje que hoy hay que leer en ABC, lo encontramos hoy. Pues una pausa y seguimos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. ¿A quién le mandamos con la cel? Pues a la plataforma Más Plurales, ¿no? Pues sí, porque las cosas como son. Y que no se... Yo entiendo que hoy estarán en un día de depresión. Porque ver que al final la foto es para Casado, después de la movilización, por eso los partidos no deben meter las narices en lo que no deben. Pero hoy esta gente de esta plataforma que ha hecho el gran esfuerzo, que ha conseguido que sea una cosa plural, que nadie sienta que le van a manipular y tal, pues hoy se sentirán despagados, como decimos en Teruel, estarán despagados. Bueno, pues que no, que sigan animando y que los políticos a tercer plano. Que sigan ahí, claro. Es más, que sí. Los pueden meter en un corralito, pero todos juntos además, para que así no haya... Para ellos el Colacel, Federico, el Colacel tiene vitamina C, tiene resveratrol, el ácido hialurónico, todo esto es una bomba, pero de las buenas para nuestro organismo, que lo que hace es que nos revitaliza, volvemos a generar ese colágeno y eso es estupendo para nosotros. Confía en Colacel Antiox, lo puedes encontrar para farmaciamundonatural.es y en el Corte Inglés. Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. Toda la Sierra de Albarracín está en alerta amarilla por heladas. También en el Pirineo catalán, pero a lo mejor eso es falso. Que me extraña. Me extraña, vas a comparar el frío del Ampurdán con el de mi pueblo. Vamos, hombre. Pero en fin, vamos a concederles la alerta amarilla. Me preocupa lo nuestro porque va a continuar. Vamos a ir a 7 bajo cero, etcétera. Bueno, si es que estamos terminando noviembre. Que ya es el 23 de noviembre, pues ya empiezan los fríos y viene una semana sí, otra semana no, hasta que ya normalmente para Nochebuena la gran nevada, como dicen en Italia, la nevicata, que queda qué bonito, ¿no? De nevada, la nevicata. Hay una canción de Mia Martini que se llama La nevicata del 56 y es una canción preciosa, porque una vez el que la hizo en Roma
De pronto vio que nevaba, toda Roma estaba limpia, porque claro, con la nieve todo lo hermosea, y además lo que no estaba limpio estaba helado, y por lo tanto estaba como en ámbar. Y nunca había visto Roma así, y entonces le hizo una canción, ni la volvió a ver. Roma nevada tiene que ser... Bueno, están las películas de entonces, porque se lanzaron todos a la calle a resbalar, porque cuando hay una nevada de verdad, si sales a la calle, lo primero que haces es pegártela. Pero en fin, bueno, empieza pues, estamos ya en época invernal, tenemos que llegar a eso. Pero Madrid todavía está paseable, 14 grados de máxima va a tener en la capital, o sea que está muy bien. La máxima nacional, Las Palmas de Gran Canaria, donde tienen el lío de los cayucos, la invasión. 28 grados, la mínima naturalmente en Teruel, 2 bajo cero. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Solmatch. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluz.com. Repsol. Inventemos el futuro. Es La Mañana de Federico. Es radio. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. Buenos días de nuevo, Federico. ¿Cómo está el mercado de valores? Bueno, pues el IBEX 35, Federico, amanece en esta última semana, el primer día de la última semana del mes, con 8.046 puntos, una subida en este momento del 0,85%, ha conquistado de nuevo ese nivel de los 8.000 puntos, que tan lejos se veía hace apenas un par de semanas, y bueno, pues prácticamente todos los valores del 35 operan en verde, especial mención Repsol, que se anota más de un 4% a esta hora, además bueno, es que Repsol ha repartido, ¿eh? Eso y es. Tiene unas perspectivas... Aquí todos los que se desprenden de cosas inmediatamente flotan. Porque le pasó al BBVA, aunque era para comprar lo que ha comprado, o va a comprar, pero en cuanto alguien vende algo en España y hace caja, dice, milagro, milagro, inmediatamente sube en bolsa. Sí, sí. Bueno, y además la aparición de nuevas vacunas, se ha conocido la efectividad de la vacuna de AstraZeneca, una media, dependiendo de la dosificación, del 70% de efectividad, bueno, pues parece que también inunda optimismo el mercado. Bueno, pero vamos a recordar, porque estamos todavía... ahora le preguntaré a Maite Rico si sabe algo de la compra del país o si estamos ante una neficata como la del 56. O una liebre, ¿no? Exactamente, creo. Pero en Infocif es donde entendemos que ninguna empresa normalmente constituida puede querer comprar Prisa. Porque no hay más que ver el Consejo de Administración, que es un caos, que es un lío, y todo el dinero que debe. Pero es que cuando entras tú ves gente que luego dice, y esta gente como luego da clases de economía y de tal, porque hay que ver qué colección, ¿eh? Desde luego el que entra en Infocif, Federico, no puede decir que no tenía la información, porque ahí aparece absolutamente toda, no solo en el servicio gratuito, que es el que más información ofrece ahora mismo en el mercado, sino que si además nos descargamos los informes específicos, como el de riesgo o el de impagos, bueno, pues contamos con información más que de sobra para tomar una decisión sobre esa empresa, o bien comprar, o bien incorporarlo a nuestra cartera de clientes o de proveedores. Y si toda la información es correcta y está bendecida, tenemos financiación 100% gracias a GEDESCO. ¿Nos vamos a Canarias o comentamos primero lo que es más que un chisme, ¿eh? Tú dices que es una liebre, lo de Blas. No, se habló, Sí. porque no se sabe realmente quién podía estar detrás. Se especuló incluso que, bueno, que se había buscado socios entre millonarios mexicanos. Bueno, solo uno. Luego se habló también de otra operación, intento de asedio que llevan ya tiempo, pues con Roures en los entretelones y Contreras y Barroso al frente para hacerse, pero no se sabe. Lo que pasa es que han rechazado la oferta por considerarla baja, pero antes o después van a tener que hacer algo porque la cosa está muy mal. Yo conozco algo a Blas Serreno y desde luego no ha ganado dinero para tirarlo. O sea, una inversión hoy en el país es tirar el dinero. 200 millones te lo gastas en 6 meses.
O sea, una empresa que tiene 1.200 de deuda y que ha perdido 260 el último año, y este es peor. Esto pues sería solo la imagínate. división de medios y habría que ver quién asume la deuda, quién, en fin. Mira, mi tesis primera era, esto es Slim, esto es la liebre, Sí. y detrás está Slim, que ya quiso comprar Prisa en su día, se lo pusieron Polanco y Cebrián a tales precios que prefirió comprar el New York Times, que por cierto ha sido el mayor fracaso de la historia de Slim, porque ahora es hasta antihispano, que siendo el dueño mexicano tiene delito, ¿eh? Pero ahora los Sí, no, hispanos la han deriva votado del New a York Trump. Times es increíble. La deriva es bueno, la prensa estadounidense en general. es terrorífica. Terrorífica, pero es ya de un sectarismo repugnante, es que parece público más que el país. Pero en el caso del país, es una empresa quebrada hace años, pero Slim la quiso comprar, se lo pusieron muy caro. ¿Qué hace el lechero, como llaman popularmente a Blas? No solo él. Hay un despacho importante, ahí está el segundo de Slim, y ahí está Alberto Ruiz Gallardón, y Alberto Ruiz Gallardón es en teoría se ha quedado al margen, pero... Sí, ya. Alberto se quedará al margen después de morir y pasado bastante tiempo. Pero el problema de fondo es que ellos no van a poner ese dinero. Los que están ahí no. Porque ni aunque lo tuviesen. Ni aunque lo tuviesen, no. Es que Blas lo tiene, pero lo tiene porque no lo gasta. Pues de la Virgen del Puño. Tú quedas con Blas, tomar un café y acabas invitando tú. No, dice, pero ¿cómo es? Dice, vamos a ver, ¿quién es el rico? Él, ¿no? Dice, ¿te das cuenta? Pues son así, los ricos son así. Pero en cambio, hay otra tesis que me dijeron, dice, y aunque no fuera Slim, es decir, el grupo está tan mal que necesita que alguien ponga dinero. Dice, tú cuando pones en marcha, le das a una, es como el billar americano, tú le das a una bolita y a alguna tocará. Y a lo mejor alguna entrará en algún boquete. Y a partir de ahí se pone en marcha ya todos los fondos de inversión, que hay que decir que son los que tienen la mayoría en el país ahora, aunque en la práctica, como el que paga la nómina es el Santander, de que tiene el presidente. Sí, pero para todos es un dolor de cabeza, realmente. Sí, sobre todo para Telefónica, porque encima no manda. No, y el máximo accionista, el fondo Amber, está deseando vender y largarse. Claro. No. Y los españoles más. Lo que pasa es que antes, hace unos años, una empresa de ese perfil y en situación prácticamente de quiebra podría interesarte porque sí que tenía una influencia real y tal. A mí ahora me sorprende mucho que se quiera que se quiera reflotar el país como máquina de influencia, porque es obvio que como máquina de ganar dinero no se puede reflotar, porque en realidad, bueno, quizá la SER un poco más porque la radio es distinta. Pero el país no tiene ninguna influencia. Al revés. Las fórmulas lo que quería meter en el pero paquete. la SER es lo que tiene poder. La SER, que debería estar cerrada y todas sus antenas repartidas en concurso público entre los que no nos dan. Pero ese monopolio lo mantiene el triopolio radiofónico. Es todavía más corrupto que el duopolio televisivo. De hecho, presentan. La SER tenía una fórmula que lo hemos visto en algunos pocos concursos que se hacen. Pues en España está prohibida la propiedad privada de radios y televisiones, y además los concursos públicos que se tienen que hacer cada 4 años no se hacen. O sea, en Castilla y León parece que llevan 15 años sin hacerlo. En Murcia 100. En Valencia 200, ya no sé. Pero cuando se hacen, lo que hace es Prisa presenta una empresa local que es Prisa. Y cuando no le dan, entonces recurre el resultado, que es que a lo que no es la SER, que tiene 100.000 antenas, no se lo han dado. Entonces recurre. Paraliza el concurso hasta que llegue el cambio de gobierno. Llega a la izquierda y entonces ya no hay concurso. Y la SER sigue teniendo 1000% de las antenas. Pero eso es la influencia que tiene hoy, es la SER. Sí, no, el país, al contrario, más bien es influido. Es decir, antes era el país el que le decía al gobierno del PSOE lo que tenía que hacer, y ahora es el gobierno del PSOE el que le dice al país lo que tiene que hacer. Nunca está claro si fue Felipe el que mandaba en Polanco y Felipe, eran la misma cosa. Hay un libro horrible. El discurso del método sale donde sale. Sí, y el futuro ya no es lo que era, que es el libro que escriben conjuntamente Felipe y Cebrián, es decir, que escribe Cebrián hablando con Felipe. Pues es terrible, es el discurso del método. Es decir, la derecha no tiene nunca derecho a gobernar. Ahora que todo el mundo habla, he visto que el mundo da
adelanto el libro de Antonio Caño sobre Rubalcaba. No, Rubalcaba es el verdugo de la educación pública Bueno, es interesante española. que no lo del país también. Bueno, claro, eso es verdad. Sí, ¿ves? Todo tiene una versión más navideña. A mí me parece repugnante. O sea, Rubalcaba, a quien ahora blanquea a todo el mundo, es el tío del 11M. Es que no se puede separar a Rubalcaba de los terroristas islámicos con 3 capas de calzoncillos. Es que era lo mismo, es que Ferreras y Rubalcaba eran lo mismo. Es que operaban a la vez. Y aquí la derecha idiota diciendo, hoy el PSOE, el PSOE no existe. El PSOE desapareció hace tiempo. Pero bueno, vamos a los cayucos, que esos nos desaparecen. Tú decías que hoy el gran reportaje es el de ABC. Es, de hecho, la portada es el único país que rompe un poco con esa fotografía, ¿no? Hablabas tú de la marea naranja, bueno, y del Partido Popular, ¿no? De Pablo Casado y de, bueno, pues los Pablo Casado, que se presenta en Arguineguín y no le dejaron entrar. Bueno, el epicentro de la Yo me inmigración encadeno, yo voy en irregular. cayuco. Lo trataron como si fuera de Vox. Sí. Es la marcha, lo que es la... Si usted no viene de Senegal, no entra. Claro, dice, usted está muy pálido, o sea, usted no... Epicentro de la inmigración irregular, un mar de 8.000 cayucos guardan en las costas de Mauritania listos para surcar el Atlántico en la ruta hacia Canarias. Claro, tú explicabas ese famoso vídeo, ¿no?, que ha circulado y que efectivamente... Es impresionante. Dicen, bueno, no son los cayucos, efectivamente, que están preparados, es la flota pesquera, pero claro, de ahí salen los cayucos que van a regresar a las islas. Son balsas pateras que luego Canarias. en barcos nodriza son patroneados a aguas internacionales, son guiados, porque si no esos barquichuelos tú los metes en el Atlántico y naufragan todos. Necesitas un barco que te guíe. Y cuando te guían hacia Canarias, que hay un trecho desde esas zonas de Mauritania, si fuera Marruecos está más cerca, pero Mauritania está más abajo y está más lejos. Lo que pasa es que ahí no hay nadie. Sí, hay... Bien, entonces ahí la única manera que tienes, insisto, es poner el ejército. Israel siempre, que ha marcado cómo se defiende un pequeño ante un grande. ¿Cómo te defiendes? Siendo el sur de Canarias, zona turística, Mogán, he visto Mogón. Sí, Mogán, Puerto Mogán. Unas declaraciones también angustiadas de nuevo ayer. De la alcaldesa. De la alcaldesa. Y vamos a ver, ¿cómo se defiende Mogán? Mogán no se puede defender. Canarias no se puede defender. Las tiene que defender el ejército español. Tiene que ir la Armada, tiene que ir la aviación, tiene que ir la Guardia Civil y hay que atacar preventivamente. ¿Qué haces cuando hay una base de cohetes apuntando a Israel? Pues llega Israel y por la noche bombardea las bases de cohetes. Si tú tienes eso, ¿qué tienes que hacer? Atacar los puertos de donde salen los cayucos, porque es ahí donde están las mafias. De manera que sepan que de ahí no van a salir. Ayer el presidente del Gobierno mantuvo una charla con Ángel Víctor Torres, con el presidente canario, que le hemos visto en las recientes intervenciones en el Parlamento canario, sobre todo muy duro, en la línea Ana Oramas el otro día en el Parlamento. Claro, sí. ¿Qué va a hacer el presidente del Gobierno? ¿Qué va a hacer este Gobierno? ¿Van a dar el salto a traer a las comunidades autónomas, al resto de comunidades autónomas, estos inmigrantes? Ayer habló el presidente de tejer una red de solidaridad entre las comunidades y daba a entender que quizá ese paso... No, eso la Unión Europea no lo va a admitir. Serían las consecuencias, ¿no? Si finalmente... La consecuencia es que Bruselas no lo va a admitir, porque poner en la península a un ilegal es colocarlo en Frankfurt. Bueno, se lo están tragando, quiero decir. La idea, bueno, vemos otra vez la improvisación y la absoluta desidia de este gobierno, que para los problemas graves es un incapaz absoluto. Lo hemos que además visto con son la malos, COVID. es que además de malignos son incapaces. No, son la descoordinación entre ministerios cuando es un problema que estaba ya ahí, que se veía venir, lo han dejado ya que se pudra hasta límites que ya no se pueden. Ahora a lo mejor con la ministra de Exteriores, sus amenazas, pues todos tiemblan, todos los traficantes en las costas. Está Mohamed lo tuvieron que rescatar anoche en un SAMUR. Pero obviamente estaban a la espera, y así ha ocurrido, de que el Constitucional diera luz verde a la Ley de Seguridad y a la posibilidad de devoluciones en caliente. Entonces yo me imagino que van a empezar pensaría que procederían... PSOE, ¿no? La ley que recurrió el PSOE... Bueno, la ley que recurrió el PP y le dieron la razón al PP, la de Mariano, pero que el PSOE recurrió. Sí, no, el PSOE recurrió en contra de las devoluciones y ahora les viene, Dios saber, con esta aprobación, porque lo van a poder aplicar. Pero es lo que tú dices, aparte ya de la crisis humanitaria,
de los propios inmigrantes a la situación en la que están, la crisis económica en la que están sumiendo a Canarias, está la crisis de seguridad, que aquí no nos percatamos, pero es que Francia ahora mismo está en estado de alerta y estaba proponiendo cambiar las normas de Schengen. Y están muy preocupados porque los que llegan ahí tienen vía libre, y ya hemos visto lo que está pasando con el terrorismo europeo, ¿no? Que ha habido varios casos ya de cómo los terroristas, teniendo además el Daesh ahora mismo en el norte de África, están infiltrando, usando estas redes para infiltrar también a terroristas en Europa, y Francia no, desde luego eso no lo va a admitir. Entonces vamos ahora a ver qué van ahora van a reconocer algunos listillos progres franceses y alemanes que los de Visogrado tenían razón. Es decir, que las fronteras las tienes que blindar. Hombre, y que en la única tiempos de manera pandemia de y blindar, en tiempos de terrorismo, además eso es la crisis sanitaria también, porque estamos en plena pandemia. Pero hay que recordar que la primera crisis de los refugiados la provoca la siniestra Angela Merkel, a la que ahora elogian desmedidamente, porque yo no sé, los medios de comunicación... También es que se va. Horrible. Es decir, un gobernante de derechas puede recibir elogios, o de supuesta derecha puede recibir elogios cuando ya ha anunciado que se va. Porque esta tía dijo que Alemania estaba, cuando la crisis en Siria, que provoca Putin, y ahí está Putin, y ahí está en Argel Putin, que es que parece que nos olvidamos de quiénes son los padrinos de cada quien. Dice que Alemania podría admitir perfectamente, dijo, 2 millones de refugiados cada año. Claro, ella no tenía que vivir con los que llegaban. 2 millones al año. Significa 10 millones que te venían de pronto, por supuesto muchos eran ilegales, les escupían, ¿os acordáis? A los periodistas, a los policías les hacían, os vamos a degollar. Basura, auténtica basura. Bueno, pues esta tía va y lo dice, efecto llamada. Una vez cuando era ministro, que es que aquí España sobrevive, tenía razón Bismarck, es poderosísima, es imposible que con una clase dirigente empeñada en hundirla sobreviva. Era ministro un lamentable socialista que se presenta una mañana en las Cortes, Típex Caldera se llamaba. O sea, Caldera le llamaba Típex porque borró con Típex una ley que él mismo había hecho aprobar en el Consejo de Ministros. Y una mañana le preguntan por eso y dice, ¿qué creen ustedes? ¿Que las mafias estas se levantan por la mañana a leer el BOE? Dice, lo primero que hacen, naturalmente, no son tan tontos como tú. Este es el que regaló el archivo de Salamanca también al separatismo catalán. Pero claro que sí. Pero ahí hay un elemento internacional añadido. Hay un artículo excelente en Libertad Digital de Pedro Fernández Barbadillo contando... No incide mucho. Yo el miércoles creo que escribiré en el... No lo sé, porque lo tengo escrito. Mañana estoy con el libro y tengo que dar a luz a las 6 de la tarde, no puedo escribir. Pero hay una línea que los que vivimos aquello conocemos. Cuando se crea la Marcha Verde obedece a una operación soviética, primero, que es a través de Argel y el Polisario y el MPAYAC, abrir una ventana en el Atlántico Norte, porque en el Atlántico Sur se han quedado ya con Angola, con Portugal, se salva Portugal de milagro, pero a cambio entrega a la Unión Soviética Mozambique y Angola, que hay que casi nada lo del ojo. Pero le faltaba el norte. Y con Azores y Madeira, como Portugal no cae del lado soviético, pues no cuentan, y entonces ¿cuál es el punto débil? España, porque se está muriendo Franco. Y entonces la operación que hacen es muy sencilla. Dice, vamos a hacerle la pinza, Argelia y Madrid que tenía el mandato descolonizador del Sahara, estaba Federico Fuentes de Salazar, me parece que se llamaba, el general que llevaba aquello, y eran todos unos generales españoles que querían mucho a los... Es que los que están allí son nómadas, y de allí no hay una población asentada en el Sahara. Se encarga un censo de población, que ahora se ha actualizado de nuevo. Hay 3 planes americanos para la paz, porque Marruecos, cuando ve que le van a coger la pinza, que el Polisario se puede quedar con el Sahara, hace la Marcha Verde. Pone a su ejército disfrazado de civil y empiezan a andar. Y claro, con Franco muriéndose, nadie quiere tomar decisiones, Arias Navarro, y entregan
entregan el Sahara. Las fuerzas españolas se retiran en lugar de luchar porque no tienen una dirección política. Pero eso ha quedado ahí, eso queda enquistado. Y hace 2 semanas, de pronto, el Polisario anuncia guerra, declara la guerra a Marruecos, eso significa Argelia. Inmediatamente apoyo al Polisario de Pablo Iglesias Turrión, de la izquierda clásica en España, que inmediatamente, casualmente, llegan 2.000 ilegales por vía Marruecos, que también la costa mauritana la controla Marruecos. Y dice, bueno, es evidente lo que va a pasar. En la medida en que va a apretar y Putin está en un momento de expansión, está feliz y tiene, igual que entonces Estados Unidos, después de Watergate y con Carter, era una porquería, no tenía capacidad de reacción, lo que hace Hassan II es adelantarse a los acontecimientos. Dice, a mí no me hacen la pinza, a mí no me quitan el Sáhara y me quedo entre España, lo mismo soviética, y luego debajo el Sahara, que es Argelia. Y entonces mete la marcha verde, le sale bien la operación, porque España está en ese momento sin ganas de guerra y con ganas de entrar en la Unión Europea y es aliada de Estados Unidos. Le sale a Marruecos bien la operación, pero eso queda enquistado ahí, porque eso no se ha resuelto. Y eso depende de Argelia. La capital es Tinduf, la capital del Polisario, que está en Argelia. Y yo recuerdo a Felipe González, que da un mitin en Tinduf. Lo recuerdo porque estando de jefe de opinión en Diario 16, cada vez que estaba Lola Infante, entonces en Internacional, que era muy pro-Palestina y tal. Y entonces cada vez que había un artículo de opinión tenía que ilustrarlo con algo. Y hay una foto de Felipe, solo, en el desierto, con un atril, en Tinduf, hablándole a los saharauis, que no están, no se ve si hay 1 o 21, no se ve nada. Pero está Felipe, guapetón, muy líder tercermundista, pero al viento y tal, ahí en el desierto, arengando al Polisario a atacar a Marruecos. Claro, aquello tenía que acabar mal. Estamos en las mismas. Tenemos una izquierda arengando al Polisario, que es Argelia, a atacar a Marruecos. ¿Qué va a hacer Marruecos? Meternos ilegales por un tubo. Pero Felipe no estaba en el gobierno entonces, ¿eh? No. En cuanto llegó al gobierno... No, en cuanto llegó no, querido, porque lo que hizo fue pactar con la Unión Soviética que si entramos en la OTAN, al entrar en la Unión Europea, que nos llama así, pero bueno, él nos sacaba. Hizo el referéndum OTAN de entrada, no, lo dijo, y prometió un referéndum. Cuando ya llevaba toda una legislatura, al final de la primera legislatura, hizo que de salida tampoco. Hizo que toda España rectificara en lugar de rectificar él. Y nos metió en un lío morrocotudo, el referéndum aquello fue terrible, toda la primera legislatura. Porque él firmó con el PECUS en la Unión Soviética, en Moscú, acompañado de Boyer y Alfonso Guerra, un protocolo con el Partido Comunista de la Unión Soviética, que lo firmó él, Felipe González, con sus gorros de Astrakhan, si están las fotos, diciendo que en el caso de que España entraba en la OTAN, que iba a entrar, pues entraba, se incorporaba a Europa, entraba en la OTAN, teníamos bases americanas, ya etcétera, que nos sacaba. Nos acaba por referéndum popular. Para bien, quiero decir que eso es la diferencia. Bueno, entre rectificó un estadista... para bien, no, rectificó mal, porque lo que hizo fue que España rectificara por él. Él no rectificó. Bueno, España rectificó por él porque él era tal. Y cuando le salió bien lo de la operación, que destrozó a la derecha y a la oposición y tal, entonces ya se quedó in eterno. Pero en ese momento, cuando la izquierda apoya a la Unión Soviética, y Putin es la Unión Soviética, estamos en una situación delicada, porque Marruecos se va a defender. Y Marruecos no es una democracia, no tiene que consultar a nadie. Y a mí me ha hecho gracia porque ha sido el fin de Dina, la prueba de que Dina ya no está en la vida de... Iglesias no se ha caracterizado por hablar a favor del Polisario, todo lo contrario. Entonces, ¿te acuerdas lo que dijo Errejón? Claro. Está encaprichado con la morita y no defendemos al Polisario. Decía. Bueno, ahora sí lo hace simplemente es por una cuestión estratégica para seguir como elemento irritante dentro del gobierno. No, que más es lo que más irritante, es un elemento estratégico. Oye, que está en el gobierno de España. O sea, yo soy Mohamed. Sí, digo, vamos a ver. Es un elemento Argelia me declara la guerra gobierno. por el Polisario. El vicepresidente comunista, aliado de Putin, del gobierno español, apoya al Polisario. Esto no puede quedar así. ¿Qué tiene débil España? Pues las fronteras, a por ellas, pero están de cajón.
Mientras no haya mientras no seamos capaces de transmitir que el que llega ilegalmente no llega o se vuelve, pues el problema es morrocotudo. Sí, porque se han hecho convenios de todo tipo, incluso la crisis de los cayucos anterior se frenó, no porque se invirtieran, como decía Bernardino León, en el desarrollo, no, porque con los fondos reservados se pagaron a las mafias y se les compraron los barcos para parar aquello. Entonces, así fue como se paró. León. Así fue como se paró. Entonces, pero eso pagas tú a la mafia, le pagas una parte y nunca dejar de pagar. Exacto, ese es el problema. Entonces, evidentemente, la cosa es pararlo justamente, no ya sin origen, no, por lo menos que sepan que no van a poder entrar. En Italia, cuando la ruta era por Turquía, que iba a Italia directamente, sacó cinco buques de la Armada Berlusconi y se paró, cambiaron la ruta. Exacto. Si es que porque además anunció, el primer barco no identificado será hundido. Enseguida dijeron, ¡ay! Si hay pobres niños hambrientos y tal, el primer barco será hundido. Oye, empezaron a dar la vuelta y a entrar o por Alemania, en vía Polonia, o por otro sitio. Pero por Italia ya no entraron más. Una vez tienes a 20.000 tíos en Canarias, eso es inmanejable. Es completamente inmanejable. Se han metido 14.000 van a volver, este año. Por supuesto que van a venir a la península. Pero por bueno, se les habían empezado a soltar ya. Bueno, nos vamos a Noguelan Sule, Federico, el cabello. Se nos cae el cabello, ¿verdad? En este 2020 es también el año de la pérdida del cabello por el estrés, el confinamiento. En fin, todo ha contribuido a que desde luego no podamos tener un cabello fuerte. Noguelan Sule está para eso, para poder evitarlo. Vamos a utilizar el champú Noguelan Sule, el clásico, el de toda la vida, y aparte, si queremos, las ampollas para las zonas que son un poco más complicadas, las entradas, ¿verdad? Esos lugares. Fíjate, no estaba ayer aguado con Begoña. No apareció, estará poniéndose. Sí, pues es que le ha fallado el seto ahí, ¿eh? Nos vamos a ir, Federico, a Zaragoza, a Utebo. Allí está la farmacia Spuni Utebo. Utebo tenía un equipo de fútbol durísimo. ¿Sí? Cuando el Teruel era algo importante, ahora ya el Zaragoza está en puestos de descenso de segunda. Pero cuando el Teruel iba a subir a segunda, y no acabamos de subir nunca, uno de los equipos más duros era el Utebo. Sí, bueno, allí tiene que hacer frío, ¿eh? Me da que... Bueno, viniendo de Teruel, nada, pero lo mismo. Pero en todo caso, que era duro. Bueno, está en la calle Tenerife número 23, en Utebo, en Zaragoza. ¿Ves? Como somos de un criterio amplio. En Utebo, Zaragoza, la calle de Tenerife. Está muy bien, claro que sí. Sí, señor. Los oyentes, ahí está Rubén Fernández, que ya ha regresado. A ver, Rubén, ¿por dónde van hoy? Sabes que pasó la mañana en me ha el dicho aeropuerto que, viendo los lo primeros conoce todo, ¿eh? Pasajeros. Ha hecho unas amistades. Sí. Los primeros pasajeros que han tenido que enseñar la PCR. Sí. Oye, Rubén, que en Argentina se quedaron 5 o 4, Rubén. Sí, eso es lo que nos había contado una azafata que había tenido que dejar a un grupo porque no habían presentado la PCR. Bueno, ¿y por dónde van los oyentes? Pues mira, cada vez se habla más de la vacuna, pero muchos se preguntan ¿dónde está la vacuna contra este gobierno? ¿Hasta dónde podremos resistir y si sus desatinos ya están generando algún tipo de inmunidad de grupo que no nos afecta? Después de publicidad generamos anticuerpos contra el virus de la ley CELA, la situación en Canarias y con los PCRs en las fronteras. Es La Mañana de Federico. Es radio. Sí, la ley CELA sigue generando comentarios. Hoy nos detenemos en la experiencia no ya de los padres, sino de los profesores, los que han visto cómo ha evolucionado la educación en los últimos años. Soy profesora desde hace 36 años en la enseñanza pública. Realmente la gente joven que ha entrado en educación ha entrado desmotivada, como una forma fácil de tener un puesto de trabajo. No les importa realmente la educación, están ideologizados a tope. Y bueno, y nada, esto es la debacle. Llevo 30 años trabajando como profesora de secundaria y he ido sufriendo el deterioro progresivo de la enseñanza, pues entre las sucesivas leyes educativas, los propios compañeros y equipos directivos, todos han contribuido a denigrar nuestra imagen. Me parece fatal que Casado se arrogase lo de la manifestación de ayer, porque, por ejemplo, nosotros salimos en Granada y uno de los requisitos es que no se llevaran insignias de ningún partido político. Fueron desleales con Más Plural, con la propia plataforma que la había organizado. Buenos días, llamo desde Gran Canaria. Cuando gobernaba UCD, los socialistas decían que había que dialogar con Marruecos por el tema de Canarias en el año 78. ¿Cuándo vais a nombrar a los transportistas? Que pasamos de frontera a frontera
Y aquí nadie nos hace ni controles, ni nada, no sabe si portamos COVID. Por el paso a Junquera entran más de 1.500 transportistas. O sea que ahora alguien que venga de fuera de España con una PCR negativa puede entrar en España. Y cualquier español con una PCR negativa no puede moverse por España. Esto que ha dicho este hombre, esto es palabra de Dios, te alabamos, Señor. O sea, yo tengo PCR negativa, tengo el ELISA, tengo lo que sea y puedo hacerme otra ahora mismo en directo. O sea, quiero ir a mi pueblo. Ya, pero ¿cómo estableces Va a el nevar control, el sábado. Federico? Es que el problema es que en Barajas tú tienes tres No, controles. Barajas, pero lo que ha dicho este señor, vamos a ver, si yo tengo mi carné, yo me acabo de hacer el PCR, yo soy negativo, yo voy a mi casa, en mi pueblo. ¿Quién es Lambán? ¿Quién es Ayuso? Federico. ¿Y quién es Paje para impedirme? Pero la diferencia es que en Barajas tienes tres controles. Como tú, hay millones de personas que querrían salir el próximo puente. ¿Cómo controlas o cómo cotejas tú esa PCR negativa a esos millones de personas Lo que quieren cierto, salir? Es la diferencia. Lo cierto, Rosana, es que se supone que hay unas razones que te permiten salir. Una serie de razones hay una razón que es la profesionales. Constitución. No, decir, pero que incluso dentro del sí. cierre, pero que decir que están admitidas. Entonces, en algún punto tiene que estar alguien controlando que el que sale, que quiere salir, cumple esas Dice, por razones. razones profesionales, pues una más puede ser Razones efectivamente profesionales, para ir a cuidar a un mayor, para ir a gestionar una mudanza, en fin, para podría alguien de tu seguir, familia. podría Sí, hay seguir varias que están generando admitidas legalmente, es decir, dentro de los decretos de cierre y tal, están admitidos que hay una serie de razones pero por ahí no te exigen temas una médicos. PCR negativa, Vamos ¿eh? a ver, No, pero algo te tendrán que exigir para dejarte pasar. Es decir, si yo mañana... hay nada. Pero vamos a ver, para moverte en esas situaciones, en esos puntos que son los puntos en los que tú te puedes apoyar, en los que te puedes apoyar para hacer un traslado, no te exigen una PCR. Pues eso es lo malo. Pues eso es decir, no, lo malo no, a ti te para una se policía. Se supone que eso está para impedir que se expanda el virus. No, pero si tú tienes una razón justificada que tienes que hacer ese desplazamiento y no lo puedes evitar, es porque lo tienes que hacer. No, vamos a ver, que me apetece ir a mi pueblo, que estoy negativo, que tengo derecho a ir a mi pueblo, que la Constitución garantiza mi derecho a moverme libremente por el territorio nacional y que la Comunidad de Madrid ilegalmente, la Comunidad de Castilla-La Mancha ilegalmente y la Comunidad de Aragón ilegalmente me impiden ir a mi casa, de mi pueblo, donde he nacido, del que hago propaganda todos los días, a diferencia de Lambán que nos arruina. Se han cargado. Lo único que tenía mi pueblo, todo esto, yo creo que estamos helados por el pasmo que tenemos. Del turismo y de la caza. Se han cargado la caza al cerrar las comunidades autónomas. Y se han cargado el turismo por lo mismo. Bueno, ¿y entonces de qué vamos a vivir? Yo todavía tengo trabajo aquí, pero la gente de allí, de la comarca, ¿de qué va a vivir? De subvenciones que han pedido, las subvenciones, el otro día, el farsante este siniestro de Teruel, diciendo que había conseguido subvenciones y tal. Mentira, salió hasta el Lampán, lo ha desmentido. Nos han dicho que no somos suficientemente despoblados, que solo tenemos el 9% de población y que hasta el 8%, que es Laponia, no hay subvenciones. O sea que tampoco nos dan subvenciones. Lo que ha hecho el Guitart es falso. Todo es mentira. Han engañado vilmente. Ha llegado a mi pueblo la fibra óptica. La están poniendo, creo que ya la han puesto en mi casa. Movistar, por supuesto, no Lampan y no Guitart. Bien. Yo no puedo ir. No, es que no hay derecho. La diferencia entre el control que se puede hacer en un recinto como Barajas y el control sería aleatorio. Yo he defendido lo de manera. Barajas y defiendo la Comunidad de Madrid. Pero ahora, por ejemplo, en este puente, estamos defendiendo en Madrid que no nos contagien los que no son Madrid. Ya estamos en la misma dinámica peligrosa. No, lo que pasa es que están para abrir en Quieren Navidades. Abrir en Navidades que no van a abrir. Nos reunamos todos. Se trata también, son medidas más que nada disuasorias. Más que... que disuasorio. Bueno, pero vamos a ver, depende, pero si es que si yo me planto en mi pueblo, salgo en el diario de Teruel y en La Sexta diciendo Jiménez Los Santos se salta el tal. O sea, tú a lo mejor vas a mi casa y no pasa nada, pero yo no puedo ir.
porque tengo allá un sicario de Ferreras esperándome, sino al Cintora y si no al CNI y si no a la Guardia Civil, porque el jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil ha dicho que la Guardia Civil se dedica a espiar a los ciudadanos para no molestar al gobierno. Pero eso sucede desde el primer momento, por ejemplo, en los pueblos. Si tú te presentabas en un pueblo determinado o en cualquier sitio de España, era la propia gente del pueblo, y eso ha sucedido, quien llamaba a la Guardia Civil para decir, en esa casa no había nadie y ahora hay gente. Eso me parece muy bien. En mi casa lo malo es que dicen que ha llegado Federico y viene a que le firme un libro. Pero... Y además no es del pueblo. Bueno, de todas formas, mañana tenemos la presentación mañana a las del libro, 6 sí. en directo, lo vamos a hacer en streaming, en el Facebook de Espasa y aquí en Libertad Digital. ¿Tú crees que yo estoy tranquilo? Pues no lo estoy. Ya no lo te digo, lo de las mariposas en el estómago. Sí, eso lo decía Pablo Hermida, que en paz descanse, era tan cursi. Decía, Federico, ¿tú no sientes? Decía, Oye, después de una presentación, antes de la presentación de mañana, ¿tú te preparas de alguna manera? ¿Comes? ¿Tomas algo? No me pongo enfermo. Me puse enfermo ayer por la tarde. Por la cesta, ya me curé por la noche porque ya me puse enfermo el día que me casé. O sea, no... Pero deberías estar acostumbrado a la presentación. No tomas un aperitivo. No, nunca se ha acostumbrado, no. O sea, que la cesta nos la podemos repartir. No, la cesta, que además tiene regalo, ¿eh? O sea, la cesta es extraordinaria, más que ningún año. O sea, 7 kilos y medio de ibérico de Guijuelo. O sea, es una cosa ya indiscutible. Más el cava, el aceite de oliva virgen, el vino tinto Aljibes, que es buenísimo, el turrón artesanal de Gijona, el turrón imperial de Alicante, el pack de 6 latas de anchoa Santa María, una cajita de madera, eso es una cosa excepcional. Más frutos secos, a ti te encantará como buen valenciano. Fíjate, a mí lo que más me gusta es el jamón y la anchoa. La anchoa es extraordinaria. Pero en el picoteo, la anchoa, si es que la anchoa es maravillosa. Bueno, tienes, además de pistachos y de almendras, anacardos. Porque ¿qué es la vida sin un anacardo? Es una cosa bonita, pero antigua. O sea, ahora hay que tener anacardos en la vida. Bien, y además de regalo, va este año este libro, La Vuelta del Comunismo. Que algunos decían, no, que no volverá. Ahí está, ahí lo tienen. Bueno, 250 euros, 240 para los que son de Club Libertad Digital. Hay 600 cestas, cuando se acaban, se acabaron. Todos los años se acaban pronto y luego que yo no, que ya... ¡Ay, encima me he perdido el libro! El libro lo pueden comprar. ¿Qué es lo que hay que hacer con los libros? Comprarlo. Además tiene un precio tirado, está a 20 euros. Puede comprar en todas está partes. Muy bien, sí. Está ya en los más vendidos del Corte Inglés. No me dejará mentir Elia Rodríguez. Claro que no. ¿Verdad? Entre los más vendidos. Y hay que comprar libros, dices bien. Y sale mañana. O sea, claro. Pero es que es así. Efectivamente, claro que sí. Hay que comprar libros. Yo estoy con el Black Friday. Sí, me parece muy bien. Está bien. Y además tenemos un 20% de descuento en más de 1000 marcas. Eso sí, con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Marcas como Adolfo Domínguez, Roberto Berino, Carol, Levis, Desigual, Emilio Tucci, Gantt y muchas más. Y además un 25% para compras que luego lo puedes canjear el sábado y el domingo. Así que toda una semana de descuentos, 20% de descuento en el Black Friday y 25% de regalo para el fin de semana que viene. Eso sí, solo con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Pues quedáis convocados, ¿eh? Y vigiladme los cayucos. O sea, ahí vamos a estar, sí. Sí, eso es fundamental. O sea, en fin. Bueno, tanto por vigilar ahora, Federico. Bueno, nos vamos a ir a las noticias. Aparte de los desprecios de Isabel Cela a la gente que ayer se manifestó. Qué mujer más desagradable, de verdad. Es que dice que ha hablado con todo el mundo, no sé con quién habrá No ha hablado con nadie. Ha sacado absolutamente con todo el mundo de la manga. De campo, el otro día recordaban en el programa Editer las reuniones que hubo en el Congreso de los Diputados, las comparecencias que hubo durante la tramitación de la ley Wert. Creo que fueron más de 50 con asociaciones, grupos, padres, profesores, en fin, y con la ley Cela no llegan a las 15, creo. En fin, ese ha sido... Y por cierto, los de Educación Especial en ningún caso han sido convocados por esta ministra para informar. Bueno, en cuanto al primer dato que me llega de la desconocida Pilar Teso, por sus enemigos Tieso. Fernández Bermejo, ministro de Justicia. Esta era su mano derecha. O sea, lo más sectario y además ilegal que ha pasado por justicia. El cazador, ¿no? El furtivo,
el que metió 10 minutos en la cárcel a Mariano Rubio para salir en el telediario y fundó su tal, que venía de la cosa fiscal, era fiscal jefe en Madrid. Es decir, pues esta es Bermejo. O sea, lo más sectario dentro del PSOE, mira que es difícil distinguir. Pues esta es pata negra, o sea, pata roja, sectario. Bueno, pues a ver si... Bien, nada, el PP estará aplaudiendo. Y dice que no ha pactado. Hace meses que está pactado. Pues vamos a hacer una pausa, a ver si tenemos novedades al respecto. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Juan Pablo Polvorinos. Federico, ¿qué tal? Buenos días. A ver, últimas noticias. Estoy yo muy preocupado con lo de Cantora. Tengo a Isabel recabando informes gravísimos sobre la herencia envenenada. ¿Más preocupado que por no poder ir en Navidad a tu pueblo, por ejemplo? No, estoy indignado. Bueno, pues voy a empezar... No, es que nos van a obligar otra vez. Ya tomamos las armas contra Felipe II. Voy a comenzar por ahí, si te parece, Federico. En lo que a la vertiente madrileña toca, el vicepresidente Ignacio Aguado dice que confía que el gobierno regional pueda levantar parcialmente algunas restricciones de cara a estas fechas tan señaladas. Escucha a ver. Después de un trabajo bien hecho por parte de todos, también de los ciudadanos, fundamentalmente de los ciudadanos, en Navidades espero que podamos levantar parcialmente algunas restricciones, poder tener unas Navidades con nuestra familia. Evidentemente no volverán los cotillones estas Navidades, ni las grandes cenas de empresa, ni las grandes reuniones familiares, pero yo tampoco quiero ver a mi familia por Skype. Bueno, ahora te toca hablar con la mano, nada más, Federico. Bueno, pues vamos a ver, este petardo, pero ¿él quién es? Tú hablarás como te toque, pero este no estaba en contra de la política de Ayuso. Si llega a ser por Aguado, Federico, los bares y restaurantes en Madrid cerrados el último mes. Ya no quedaba ni un solo bar en Madrid. El tío petardo, qué jeta. De todas formas, mensajes como este que acaba de lanzar el vicepresidente de la Comunidad de Madrid de yo no quiero tampoco ver a mi familia por Skype, son muy dañinos y creo que ahora mismo no es el momento de darlos. O sea, pues si la tienes que ver por Skype, la tendrás que ver por Skype. Pues claro. Es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. El primero no puede que tendría que decir, mensaje. Por Skype puedo ver a mi familia. Es un jeta, en fin. Bueno, déjame que te cuente dos cosas más rápidas. Habéis hablado del Partido Popular. Pablo Casado. Decía el ministro de Justicia que de cara, él decía, al 6 de diciembre o así, podríamos tener ya un acuerdo en materia de la renovación del Poder Judicial en España. Sí. Pablo Casado ha dicho esto hace un rato también en COPE. Por tanto, la pelota está en su tejado. Si él cumple con lo que nosotros le planteamos, que es lo que pide Bruselas y lo que pedía la Constitución española, y Podemos no tiene absolutamente nada que ver en este proceso, y retiran la proposición de ley claramente inconstitucional y contra las instituciones europeas, pues nuestra obligación será renovar las instituciones, no solo estas, sino las que están pendientes. Pero no vamos a hacerlo ni con Podemos y no vamos a hacerlo politizando un poder judicial que ha de ser independiente. Lo de Dolores Delgado y despolitizar, Federico, ya... Oye, qué jeta tiene, tío. Es que ya esto me toca las narices. ¿Cómo vas a despolitizar tu partido político que te repartes con el PSOE el Consejo del Poder Judicial? ¿Cómo va a despolitizar un partido político? Nos toma por imbéciles, ¿eh? Es que esa es la clave. Como ha dado marcha cara atrás dura. Y además pone a Pilar Teso, que es poner a Bermejo. Es lo más sectario del PSOE. ¿Para qué Podemos teniendo a Bermejo? Que además significa rojo. Y concluyo muy rápidamente, Federico, con Isabel Cela. Ha estado en televisión española. ¿Cuántas veces crees que le han preguntado por cómo se arrincona el castellano con la eliminación de la lengua vehicular contenida en el texto que ella misma firma? Ninguna. Pues efectivamente, ninguna. Claro. Ciertas, Federico. Bueno, ha cargado contra el PP y las autonomías que avanzan que van a legislar para frenar la ley en sus comunidades. La ministra no contempla de ninguna de las maneras, dice, esta postura. Es que ni siquiera lo podemos suponer, no prevemos semejante cuestión, ¿no? Porque es una ley orgánica, como digo, que además lo que hace precisamente es incorporar más talento al conocimiento. Fíjate, Federico, y esto sí que creo que hay que recordarlo. Con la ley Wert se ordenaba a las autonomías que tuvieran que hacer evaluaciones a nivel autonómico en cada una de las 17 autonomías. Bueno, las comunidades gobernadas por el Partido Socialista se declaraban insumisas y no hacían esas evaluaciones. Así han salido de tontos los concejales. Con la connivencia, por cierto, de Rajoy y de Íñigo Méndez de Vigo. Por eso también hay que recordarlo. Yo recuerdo cuando Íñigo Méndez de Vigo se guardó el informe de la Alta Inspección del Estado en Cataluña, lo guardó en un cajón durante meses y al final no dijo ni pío. Canallas. Pues así estamos, Federico. Se han cargado la educación de los pobres, estos señoritos.
En fin. Isabel González, Buenos días, que Federico. sepas que la situación en Cantora es tan grave que yo he vuelto a ver el Deluxe. El Deluxe. Pues El sábado, mira que he estado siempre en contra. Pues se ha quedado antiguo, Federico, porque me ayer dices? Kiko Rivera intervino en Viva la Vida, pasaba por allí, ella no quería, señora, acuérdate del famoso sketch. Sí. Bueno, pues él que no quería hablar y que dice que incluso le habían tentado el viernes para estar en la herencia envenenada y no habló. Lo entiendo muy bien. Es que le dieron, en el Deluxe del sábado, le dieron a su señora, pero viene. Bueno, pues entró para defenderla. Yo no creo que aquí la gratuidad exista para que te voy a engañar. Y si no, ya habrá alguna retribución en especie, en forma de jamón o de lo que sea. No. Vete tú a saber. El caso es que, bueno, ayer un poco siguió adelante con el discurso, pero sí que es verdad que insistió 2 o 3 veces en que si su madre le llama, él quiere hablar. O sea, él está muy con ese mantra de la no reconciliación, porque luego aclara que luego ya de puertas adentro a saber lo que pasa, pero que si ella le llama y públicamente se para todo esto. Nada, que se va a parar. Pero si además lo dijo su señora, con una cara... parecía una ministra del PSOE, falsa. Bueno, pues... más guapo, claro. Pues tenemos ahora que actualizar todo. Dijo, se para la cosa personal. Lo otro, lo económico continúa. ¿Y qué es lo económico? Eso es Todo lo que es lo estamos económico, intentando, pero si aquí es todo lo económico. efectivamente, todo lo que ha salido durante el fin de semana, durante el viernes de Cantora, que si las esmeraldas, que si los caballos, que si los fajos de billetes, que si las empleadas domésticas deslenguadas, Federico. Sí, y la hija del mayoral. Esa, un Pepí Valladares, un poquito. Es que aquí hay de todo en esta salsa. Ahora así que te yo digo creo una que cosa, ha habido un bajón de nivel de una semana a otra. Sí, es verdad. Lo que había Es era cierto, el sí. AMPA. Sí, era pura AMPA, La todos serie B, mentían. sí, la serie AMPA B. total, o sea... Bueno, pues todo eso en la Crónica Rosa, pero déjame antes recomendar el bio, Federico, ya sabes que lo sí, tenemos sí. aquí, y que los oyentes lo pueden tener en su casa, en su casa o en su comercio. Si Con tienen... el 15% de descuento Para si los llaman que diciendo llamen, que nos están efectivamente, escuchando. 900-730-122, que llamen a ese número. 900-730-122. Que se informen sobre el bio, que va a limpiar el aire del ambiente que están respirando falta en este hace. momento. Hacemos una pausa y Ya. vamos allá con la Crónica Rosa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.